Welcome home, Patty. Welcome to the festival. Esta conversación va a ser en español entre Patty Rose desde Miami, Estados Unidos, y Celica Bellis desde Argentina. Dos participantes que tenían que venir y por distintas razones no han podido venir presencialmente, pero han sido invitadas para participar de manera virtual y estamos encantadísimos de que puedan mantener esta conversación. Me interesaba mucho esta conversación porque realmente es una manera también de dar salida a un diálogo que empezó hace más de un mes entre ustedes dos, a partir de la propuesta del Experimental de conversar sobre cómo era hacer fotografía alternativa, fotografía experimental desde distintos lugares del mundo. Yo conozco personalmente a las dos y por experiencias personales me parecía que era un espacio muy interesante para dialogar y que a partir de este espacio también se empiecen a generar otras cosas. Así que tenemos con nosotros a Celica Bellis, que lleva en Argentina trabajando hace mucho tiempo con distintas técnicas experimentales y tiene un taller muy interesante también que hace de manera online, que son 6 semanas, así que recomendamos a todos que puedan participar de ese taller porque se disfruta muchísimo. Ya he escuchado a 3 personas que me han dicho que han hecho tu taller desde aquí, que les ha encantado, así que realmente es un placer. Es un placer y nos hubiera encantado que estés aquí. Esperamos que el año que viene, si la situación mejora un poco, puedas venir presencialmente. Es un compromiso también que tenemos con todos los artistas invitados, que el año que viene puedan venir a hacer los talleres, que no hemos podido hacer este año porque la situación es muy complicada para todos. Bueno, y también vamos a tener con Celica hablando a Patty Rose, que también era una participante del festival, que también vino el año pasado desde Miami para compartir con nosotros en el primer Experimental Photo Festival, que es un artista de Miami que también es multidisciplinar y que se encuentra en el centro de Miami haciendo un montón de técnicas distintas y que tiene una historia de vida muy interesante también y que esperamos que eso pueda enriquecer un poco esta reflexión, ¿no?, entre Estados Unidos, Europa y Latinoamérica de cómo es hacer fotografía alternativa en distintos países. Así que nada, muchísimas gracias, chicas, por estar allí, desde allí, y aquí desde allí. Realmente les extrañamos un montón y nos encantaría que estén con nosotros, pero la situación no es posible y esperamos que el año que viene podamos abrazarnos todos y estar aquí. Es vuestro diálogo, disfrutad, conversad entre ustedes, tenéis esta hora y media para enriquecernos a todos con vuestras experiencias personales, así que muchísimas gracias a las dos. Gracias. Bueno, gracias. Cuando la otra no hable, por favor, pausen el micrófono, así no se meten ruido ni nada, ¿vale? La gente no escucha bien. Bien. Muchas gracias, chicas. Un abrazo grande a las dos. Gracias. Celi, would you like to start, or? Sí. Empiezo yo entonces. Bueno, buenos días, entonces vamos a empezar. Buenos días, Pati. Vamos a empezar entonces hablando un poquito de lo que es lo que sería trabajar en lo que son distintos procesos alternativos desde nuestros respectivos lugares. Yo les cuento, bueno, me presento, mi nombre es Celica. Yo estoy en La Plata, Argentina, iba a estar presencialmente en el festival, pero no se pudo, así que esto, que era como tal vez iba a ser lo que es la parte más teórica de los talleres que yo iba a estar dando en el festival. Yo iba a estar dando uno donde íbamos a estar trabajando con gran formato y con estenopeica, y íbamos a estar trabajando, en vez de usar lo que es la placa, las placas de película, iba a estar trabajando con lo que son placas radiográficas, que ahora igualmente voy a compartir algunas imágenes al respecto. Y por otro lado, íbamos a estar trabajando con algunos soportes alternativos para cianotipo, en el que iba a estar trabajando con lo que es cianolumen, con combinarlo con otros papeles fotográficos, con papeles fotográficos que estaban de descarte, como papeles vencidos. Así que esa iba a ser la experiencia de lo que iba a ser la parte práctica. Y en este caso, yo iba a contar un poquito de cómo surgió por ahí la idea que tiene que ver mucho con la manera por ahí de trabajar en los talleres presenciales acá en Argentina, cuando eran presenciales, y por qué surgió de trabajar sobre estos soportes también, ¿no?
que tienen que ver, porque lo que había planteado cuando había presentado los proyectos de lo que iban a hacer estos 2 talleres allá en Barcelona, más que nada la idea era como algo alternativo a lo alternativo ya, porque eran cosas, eran ya materiales que no eran usualmente los que veníamos utilizando para los talleres. Igual vamos a hablar un poquito de en dónde estaríamos, me dijeron que me acerque al micrófono, ¿qué serían estos procesos también, procesos alternativos? Porque sabemos que este nombre viene al final es una traducción de lo que es en inglés, lo que es Alternative Processes, y realmente lo que quería ver es, bueno, ¿qué es lo que engloban estos procesos alternativos? Porque en realidad podríamos encontrar desde, o sea, ahora después no sé qué opinas de esto, porque podríamos encontrar, depende de las clasificaciones, podríamos encontrar en algunos, lo hacen equivalente a los procesos antiguos, o sea, procesos que son del siglo XIX. De otras clasificaciones dicen que los procesos alternativos son también lo que es llamado fotografía experimental, que es lo que nos convoca en este festival, por ejemplo, que por ahí es con la que estoy un poquito más de acuerdo, porque no solamente estaríamos hablando de procesos antiguos, en su mayoría sí son procesos surgidos en el siglo XIX, pero hay muchos que también son actuales, ¿no? Son más nuevos. Así que, bueno, eso sería como una clasificación de cuáles son nuestros procesos. Entonces, podríamos encontrar en algunos casos, se incluye, por ejemplo, la fotografía estenopeica, o se incluye trabajar con papeles de gelatina de plata, y en otros casos si no es del siglo XIX, como que no va. Yo cuando empecé a hacer todos estos procesos, tal vez también tenía esa manera de verlo, pero quedaba como todo muy encorsetado a que sea, bueno, fotografía solamente antigua. Y realmente por ahí, para lo que era mi trabajo personal o lo que queríamos ver en los talleres, en realidad eso no servía cerrar tanto en esa clasificación, así que también empezamos a ver otras maneras de trabajar. Y otro factor muy importante que es como el tema, el kit de la cuestión acá, que es el tema de lo costosas que son algunas técnicas para realizarlas a la manera del siglo XIX. Entonces ahí empezamos con lo que es buscar, entonces ahí sí, por eso decíamos la alternativa es buscar otras maneras de trabajar con lo que tengamos a mano también, que me parece súper interesante para poder seguir trabajando y no quedar como cerrados a que si no tengo estos materiales no voy a poder trabajar, no voy a poder desarrollar la obra que sea que quiera desarrollar, sino bueno, que estén también como puestos así al servicio de lo que vamos a hacer, ¿no? No sé qué opinás al respecto, que querés hablar algo al respecto, yo silencio. Yes, definitivamente que muchos de estos procesos, por ejemplo, el Platinum Palladium, es bien costoso. Aquí en los Estados Unidos tenemos muchos recursos, pero si no es dinero, no vale nada tener el acceso. Es bien difícil cuando entras a procesos históricos que son tan costosos así. Sí, sí, ese es uno realmente de los, o sea, vos habías dicho que ibas a trabajar, ahora a hablar acerca de este proceso, de lo que lo conocemos como platino paladio, en este proceso que sí, yo ese, por ejemplo, es un proceso que nunca realicé al final porque era de los más costosos en cuanto a materiales y porque acá no se conseguían porque había que comprarlos en algún otro país, entonces es uno de los que no practiqué.
Sí había trabajado bastante con lo que es colodión húmedo, por ejemplo, y ese es uno de los que todavía sigo haciendo. Pero bueno, también tenemos lo que es la cuestión, bueno, de cómo se tuvo que adaptar por la pandemia también este tipo de talleres, ¿no? Yo iba a hablar un poquito también lo que es lo que vendría a ser todo lo que es mi labor como docente, que antes estaba trabajando. Yo soy docente de artes visuales y soy fotógrafa y soy docente de cerámica también, que es algo que la verdad que me había servido bastante toda la formación en cerámica para después abordar lo que eran estos procesos históricos de una manera que fue bastante autodidacta. En mi formación, al menos, no la parte de procesos históricos se veía solamente teóricamente. Era como, bueno, en tal año se usó esto, en tal año se usó esto, y eso era toda la formación que tenía, pero no era una formación al respecto que fuese práctica. Entonces, ahí como años después, yo empiezo a dar talleres de fotografía estenopeica, de pinhole. Empiezo a dar esos talleres y de ahí surge la inquietud de trabajar con los procesos históricos, pero ya los de copia. Y también con los de toma, y empezábamos a trabajar con un grupo de amigos o de personas que habían ido a los talleres que yo estaba dando. Empezamos con esta inquietud de trabajar y de reconstruirlos por ahí, porque en realidad no teníamos mucho material de donde sacarlo. Fue hace varios años y casi que no había talleres de estas técnicas. Ahora como que así explotaron, hay muchísimos más talleres, muchísima más gente trabajando, muchísima más gente experimentando, y es algo que sucedió en los últimos años. Estoy diciendo los últimos 6, 7 años. Anteriormente no tenía ni dónde hacer un taller, entonces fue como un proceso de reconstrucción usando por ahí lo que eran libros viejos, o sea, libros viejos, digamos, libros no sé, por ahí de los años 50, de los años 60, usando, o sea, material que se podía conseguir en internet, de blogs, de foros de discusión, pero no tenía a dónde ir a estudiar alguno de estos procesos. Así que así fue como empezamos. Y lo primero que habíamos empezado a trabajar era con goma bicromatada, que realmente no es de los más sencillos, no es de los procesos más sencillos como para empezar. Realmente los primeros fueron terribles las cosas que salieron con lo que era goma bicromatada. Son muchos pases que tienes que hacer. Sí, era como, bueno, empecemos con esto. Pero bueno, lo siguiente que había estado trabajando, esto estoy hablando de año 2013, 2014, era con cianotipo. Y ahí sí veíamos, pero esto sale enseguida, qué bien. El cianotipo igual tiene sus asuntos, sus complicaciones, pero para mí es de los que es más fácil abordarlo. O sea, como abordarlo así de primera mano, algo va a salir. Después de encontrar distintas maneras, ya es otra cosa. O sea, distintos resultados y que sean resultados buscados es otra cosa, como siempre lo voy diciendo en los talleres. Y otra de las cosas curiosas, hablando porque recién Pablo te presentó diciendo que hacías distintas cosas, porque más que nada por ahí no sé si te definís, pero como más por ahí como artista visual, ¿no? Es igual sí. lo que usted estaba diciendo, que tienes las técnicas históricas, pero cuando estás hablando de fotografía alternativa, como habías dicho, yo lo veo como fotografía alternativa es cualquier técnica que no es lo tradicional. So, cosas más experimentales como
rollos que se han procesado especialmente para tener efectos, multi-exposures, trabajando con rollo expirado, hasta haciendo como esculturas con la fotografía, emulsion lifts. Hay tantos diferentes procesos que se puede hacer y sí, entonces en eso entra también, yo diría, historical processes, porque ya está fuera de lo que sería tradicional ahora. Pero hasta en el mundo de arte eso está cambiando, ¿verdad? Porque ahora hay tantos fotógrafos que son la mayoría digital. So es como que a veces haciendo simplemente en rollo es como ya alternativa. Oh. ¿Me oyes? Sí, sí. Sí, Okay. sí, te escucho. Ahí está. Había sacado mi micrófono para que no salga el sonido de ambiente. Sí, totalmente. Eso también estaba justo ayer hablando un poco con otra gente por ahí, por lo que es la preparación de lo que es esta charla. Y había estado hablando de eso precisamente, de que ya ver hasta dónde decimos cuál sería la fotografía tradicional y por qué y a qué nos referimos entonces con estos procesos alternativos y por ahí sí, ya hasta todo lo que no sea fotografía digital ya estaría como entrando en esta categoría, ¿no? Pero hablando un poquito también de lo que son cruces con otras, hay algo muy interesante que también se da, como eso que te decía, de que si vos si te considerabas más por ahí artista visual o fotógrafa, más que nada porque una de las cosas que me acordaba ayer es que cuando empecé a hacer estos procesos, del primer lugar que me llamaron para explicar de qué se trataban estos trabajos, era un festival de gráfica y de grabado que se hacía acá en La Plata que se llamaba Presión. Y no de algo que tuviera que ver con fotografía. O sea, el primer lugar que me habían llamado era de gráfica y de grabado porque encontraban de alguna manera algún cruce con lo que era la gráfica. Y a la que le llamaban a todas las técnicas que estábamos ahí, con las que estábamos experimentando en ese entonces, decían, bueno, pero esto es gráfica de la luz, decían. Bueno, y encontraban esa manera de clasificarlo que me pareció muy curioso, porque también hay algunas técnicas que las consideran dentro de lo que es gráfica contemporánea y me parecía también súper interesante. Y en los talleres después, o sea, ya haciendo talleres desde hace tantos años y después todo lo que es, de que hayan pasado tantas personas por estos talleres, también se dan, bueno, de dónde lo abordan, o sea, o de dónde les interesa, pues por ahí sí hay mucha gente que es artista visual, muchas personas que se acercan para ver de qué se trata, gente que hace cualquier otra cosa, como, no sé, que hacen otras disciplinas como música, o que les interesaría realizarlo como algún hobby, o sea, hay de todo ahí. O sea, de intereses y por qué realizar estas técnicas. Y entonces ahí se dieron cruces súper interesantes, como que, por ejemplo, que hasta haya, bueno, uno de los proyectos, hay uno que es de un participante de los talleres que mezcla todo lo que es proyecciones de diapositivas, cianotipo y teatro, por ejemplo. Y todo esto además es online porque lo empezó a hacer durante la pandemia, que el grupo se llama Boca de Gallo. Hay muchos, bueno, así, cruces de ese estilo tenemos muchos en personas que han hecho los talleres. Ahí te estás cambiando de lugar, Pati. Ahí está.
Sí, porque empezó los sprinklers y había un ruido allá afuera que no... hay otra artista también que está en el festival que mezcla la fotografía con, no sé cómo decirlo en español, glass blowing. Yo veo más y más en el mundo de arte que la fotografía no es algo que es 2D en la pared. Muchos artistas lo están sacando de la pared y usándolo en tantas maneras nuevas y sí, que de verdad yo creo que estamos en un tiempo que la fotografía está cambiando, it's evolving, evolucionando, que se está viendo muchas cosas bien interesantes que están haciendo artistas. Lo que estabas diciendo también de la cerámica entra muchas químicas también. Irons que también se usan en photography también. Hay muchas cosas que están relacionadas con fotografía en ceramics también. Y están aplicando cosas como cyanotype en las cerámicas también. So, es un tiempo de mucho éxito en fotografía, que de verdad está cambiando, el medium está cambiando bastante. Sí, y más que nada, bueno, con respecto a lo que son los soportes, esto es algo que sí que siempre estuvimos desde que empezamos con el taller, que estuvimos probando en lo que es trabajar en distintos soportes. No solamente, o sea, lo principal, como la primera aproximación que hacíamos era con lo que es papel, y después de ahí se empezaba a trabajar con cualquier otros materiales. Ahora el tema es que con la pandemia y que haya este taller se haya ido al formato online, sucedió algo curioso, es que ahí ya... Antes, sí, el formato del taller era, bueno, así, mesa grande, mucha gente trabajando, pero más que nada siguiendo lo que era, bueno, una consigna que tal vez decía yo. Y decía, bueno, vamos a trabajar esto, y estaba más o menos como toda la gente trabajando en lo mismo. Y con la pandemia, cada persona tuvo que hacerse de sus materiales, aunque sea lo más básico, para trabajar. Y ahí sucedió algo curioso de que en realidad eso hizo que cada persona lo abordara muy diferente también, las ideas que les iban surgiendo, porque bueno, saben, yo daba la clase de 2 horas, explicaba cómo se hacía una demostración, las personas tenían sus materiales en casa y bueno, tenían una semana para ir desarrollando lo que habíamos visto. Y entonces ahí sí, como al hacerlo de esa manera, como en solitario, también surgían otras cosas que en los talleres estos donde estábamos ahí presencial, eran más de por ahí de seguirme a todo lo que decía. Entonces se dio como también eso, una ida y vuelta re interesante con esta versión online de los talleres. Porque muchas de las actividades entonces estaban hechas como decía, en solitario, así que fue interesante. Y también conocer eso, hablando ya lo que nos convoca, lo de que estemos trabajando desde distintos países, el taller en ese entonces se abrió también a distintos lugares del mundo, empezaron a anotarse de muchos lugares diferentes, y eso fue muy interesante para ver también cómo trabajaban en cada lugar con respecto a los materiales. Yo tuve que aprender mucho también de qué se conseguía en cada lugar, dónde, y eso estuvo genial, la verdad, aprender eso. También cómo se manejaban en cada lugar. Hay tanto acceso a información, recibiendo igual que enseñando.
I mean, lo que dice de los talleres y que ahora se pueden hacer los talleres virtually. Y no únicamente ese, I mean, ¿cuántas veces uno va para YouTube cuando no sabe hacer algo y lo busca en YouTube y siempre hay alguien, un video ahí enseñándote a hacer cualquier cosa que tienes que hacer, no únicamente de arte, pero cualquier cosa más fácil. Y eso también yo creo que porque aquí en los Estados Unidos yo estoy viendo muchos más, especialmente jóvenes, experimentando con técnicas alternativas y también técnicas históricas. Porque hay tanta información y hace como 7 a 10 años todo el mundo hacía solo fotografía digital. Pero estoy viendo más y más personas, no artistas, pero personas comunes y jóvenes que quieren más, quieren hacer más, que están bien interesados en lo que es analog photography. Y hasta están haciendo estos procesos porque están experimentando y quieren saber más. Es algo, es una experiencia diferente que digital no te puede dar. Como el digital es bien aesthetic y cuando estás trabajando con las manos, con las químicas, es algo diferente, es algo más orgánico. So, yo estoy, it's very exciting, es bien exciting lo que estoy viendo aquí. Y yo creo que la pandemia también para artistas, le puedo decir que me pasó a mí, como no teníamos acceso a un darkroom, empezamos a hacer más trabajo que solo necesitabas un dim room, que no necesitaba, que se podía hacer de casa. So, eso también yo creo que ha ayudado mucho. Sí, eso también lo que decías, yo acá estaba viendo de que los últimos años, a ver, ¿cuántos podrán ser? Más o menos unos, no sé, por ahí 8, 9 años, empecé a ver como que cada vez más personas estaban interesadas en lo que es, lo que llamamos por ahí fotografía analógica ya directamente, de lo que es trabajar con película, con cámaras que utilizan película, y había mucho interés, y sobre todo eso, en la gente más joven, que por ahí es que había gente que nunca había usado estas cámaras, y cada vez ya, la gente más joven no sabía ni cómo, no lo tuvo ni siquiera en su, por ahí en su niñez, el tema de que, de que le hayan tomado una foto con película. O sea, entonces, en eso creo que hay también como mucha curiosidad de cómo es esto. Y bueno, me parece que es gracias por ahí a las personas más jóvenes que se volvió a trabajar mucho en estas técnicas. Eso está bueno. Y como que estas personas más jóvenes se entusiasmaron de vuelta también a quienes ya venían trabajando en esto, porque yo había visto cosas que eran bastante tristes, tipo así en los 2000, por ahí, que es cuando yo empecé a estudiar, que ya las personas que venían hacían mucho tiempo trabajando con fotografía analógica, que en ese entonces era la fotografía, como que todo lo que tenían lo vendían, se deshacían de sus laboratorios, de todos sus elementos de cuarto oscuro, y después, que finalmente muchas de estas personas volvieron por ahí gracias a esta, como, no sé, explosión que hay ahora de lo que son estos procesos y estas maneras de trabajar. Y lo que decís también de eso, de lo orgánico, me parece que es algo como bastante necesario,
el tema de lo material, ¿no? Ujú. Yo decía, siempre es curioso de que es ahora el que yo estoy dando es un taller que es virtual, es un taller que es online para trabajar, para trabajar algo que tiene que ver tanto con la materialidad, pero hay algo que por ahí que es intransferible, que igual tiene sus ventajas en que sí pudimos empezar a conocernos entre gente de distintas, hasta de distintas provincias de Argentina, como hasta de distintos países. Eso es lo más interesante, pero la parte material no, es algo que falta, y de que yo te muestre un papel o te muestre un vidrio y te diga, bueno, a ver, tengo este vidrio acá así con esta imagen, y que lo puedas tocar, que lo puedas como rodear, y eso es, bueno, ya no lo tenemos a esa Sí. posibilidad, ¿no? O hay veces en que me desespero también porque por ahí hay alguien que no le sale algo y sería tan fácil si pudiera, no sé, decirte, mira, lo único que tenés que hacer es esto. Bueno, agarrar el pincel y pintar así, listo, y con eso se soluciona todo. Pero a veces es medio intransferible hacerlo de esa manera. Sí. No, no. I mean, yo últimamente, y lo he visto mucho por generaciones que siempre han trabajado con analógico, ahora mezclando los dos mundos, de digital y analógica, porque pueden tomar una foto con su teléfono y procesar esa misma imagen en un transparency para hacer un contact print. So es de verdad, antes yo decía, no, yo solo voy a funcionar con negativos, con negatives, y no voy a usar digital, pero no, ¿por qué? Es una ventaja que uno tiene. Si no tengo mi cámara, yo siempre tengo una cámara conmigo. Antes yo decía, no, ese es mi teléfono, pero no, es verdad. Yo puedo, en la presentación que tengo, una de las imágenes que yo hice en Platinum Palladium de mi hija, fue una foto de teléfono. So nos tenemos que acostumbrar a usar todos los recursos que tenemos. Y así se inventan más cosas. Y estas generaciones que están aprendiendo todo esto son tan importantes porque los anteriores se están falleciendo. So necesitamos otras generaciones aprender todas estas técnicas para que siga viviendo en el mundo del arte. Sí, me quedé pensando así, porque es una de de las cosas que fue de los principales, bueno, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué ponerse a hacer este tipo de fotos? Que siempre lo cuestionan mucho si al final lo puedes hacer, no sé, con un filtro, lo puedes hacer de alguna otra manera, pero bueno, siempre para mí lo importante es, fue muy importante al principio, bueno, al principio la curiosidad de ver, bueno, cómo está hecho esto, que solamente lo había visto en un libro de historia de la fotografía, cómo está hecho, pero también después el tema de de que empezamos a ver eso, lo que vos decís, de que también estábamos rescatando técnicas que eran de otra época, y que, bueno, de que no perderlas, eso siempre me pareció interesante. O sea, es muy importante no perderlas. Y bueno, y después lo que decís vos de estos híbridos que se dan, es por ahí lo más interesante al respecto. Está bien, sí, o sea, podemos rescatar esa técnica, sabemos cómo se hace, pero también la podemos mezclar con lo que o sea, lo que sea tecnología actual. En eso yo sí estoy, o sea, estoy súper de acuerdo. Bueno, me acuerdo de algo de este festival, que vuelvo a lo del festival de gráfica y grabado, que me acuerdo que había
un artista que había presentado, eran todos flyers de recitales de hace, no sé, hace como 20 y pico de años, que los presentaba, bueno, y eran hechos a mano o en fotocopias o en algo así. Decía, bueno, pero yo lo hacía así no porque sea una moda, sino porque, bueno, era lo que tenía a mano. Y yo trabajaba con lo que tenía a mano. Y a mí me quedó tan grabado eso porque digo, claro, por ahí a mí me pasa de que, como decías vos hace un ratito, de que en ese entonces estaba como muy estructurada, de que si no es este proceso antiguo, no se hace, no lo mezclamos con esto, no trabajamos si no es con película, y entonces ahí me quedó eso, no, en realidad por ahí está bien, estamos trabajando, rescatando técnicas históricas, pero bueno, también las traemos un poco a esta época y vamos a trabajar con lo que tengamos a mano y que a veces que también sea por ahí al servicio de lo que queremos contar, ¿no? También. Porque si Y no, el sí. proceso. Sí. Y el proceso de uno. I mean, yo trabajo en técnicas analógicas porque me llena. Es el proceso que de verdad lo siento. No sé cómo decirlo, expresarme bien en español. Me ayuda a tomar fotos con más intent, más enfocado, más... Y hay algo cuando estás procesando una imagen, algo de usando tus manos para hacerlo. Cuando estás haciendo silver gelatin en el darkroom, el dodging, el burning que uno tiene que hacer, los pasos, los varios pasos que uno tiene que hacer, todo eso, para mí es bien importante todo ese proceso, no sentándome delante de una computadora, porque eso no me siento que estoy haciendo algo artístico. Pero cada persona es diferente y como dije, si tienes una oportunidad de usar estos otros recursos, ¿por qué no? ¿Por qué no? No estoy usando un negativo 8x10, estoy imprimiendo uno de mis 120s, one of my medium formats, usando un inkjet printer en un transparency. So, eso, tenemos que abrir la mente más para poder usar la ventaja de tener estos otros recursos. Sí, en realidad es como, entonces, es en realidad como para sumar un poco, no para ir como cerrándolo cada vez más en, bueno, esto no, si no se hace así, si no es antiguo, si... Así que sí, eso me pareció súper interesante y también también los cruces que se pueden dar, como lo que te contaba hace un rato de quienes están trabajando con esto de son las proyecciones de diapositivas, cianotipo, y con algo que es teatral. La verdad que me parecía, ya increíble que están haciendo esta gente, digo. Es genial. Y después, bueno, ya por lo que fueron también algunas cuestiones ya más que tienen que ver, que son económicas, es que empezamos a trabajar también con estos soportes que son como, bueno, vamos a encontrar unos soportes que sean alternativos a los que ya veníamos trabajando. Como por ejemplo, bueno, ahí fue que que empezamos con este tema que, bueno, era precisamente con lo que iba a trabajar en el taller presencial, que esperemos poder hacerlo el año que viene, que es el tema de trabajar con la placa radiográfica, con el X-ray film, que es algo para hacer las radiografías. Yo lo tengo acá arriba, que es, por ejemplo, yo estaba usando
son las que se usan para hacer radiografías, las uso para tomar fotos con lo que es una cámara como, bueno, la cámara de gran formato que tenemos ahí detrás, ¿no? Y por ejemplo tengo acá algunos negativos, no sé si se ven muy bien, pero esos están tomados con placa, con la cámara que tengo ahí detrás. Y entonces sí, es eso, es ir trabajando con lo que tengamos. En este caso es mucho de lo que haya a mano, y también pasó con la pandemia, en que muchas veces había gente que no se podía mover de sus casas para ir a buscar exactamente o específicamente determinado papel de super calidad para trabajar, y bueno, entonces vamos a buscar lo que tenés a mano, lo que te sirva, y salen cosas re interesantes de ahí, por ahí de que no, de que por ahí de que falten algo. Esto de las placas a mí me fascinó, de poder trabajar con esto para tomar imágenes. Y eso surgió de una limitación de que yo, o sea, no podía hacer del material sensible de lo que son las placas o sea, las de gelatina de plata. Y bueno, empecé a trabajar con esto. Yo creo, es espectacular porque muchos de los procesos históricos vinieron de eso mismo, de inventar, sacar algo de cuando uno no tiene, de donde no tienen, cuando, when they do chlorophyll prints or anthrotypes, eso era, usando el material que uno tiene, porque no tenían otro. So, vuelve todo a lo mismo, es siendo creativo y inventando y seguir creating, haciendo, always doing work, because cuando uno trabaja más, you discover more, and then again you keep evolving. La presentación mía es en Spanglish, como soy de Miami, so perdóname, pero no, se entiende perfectamente. Es genial. Sí. Sí, no, es totalmente. Eso, bueno, a eso que nombrabas también, bueno, durante la pandemia, eso con lo que es antotipia, por ejemplo, se empezó a trabajar muchísimo porque era de lo más sencillo que se podía hacer en casa, donde no necesitabas laboratorio, necesitabas cualquier elemento que tuvieras en la cocina y alcohol y sol. Eso era todo lo necesario, porque también armarse de un cuarto oscuro también a veces en casa es complicado. Ayer también me reía de eso porque, bueno, justamente me había juntado con un amigo que es un amigo que con el que empecé, con los que me juntaba al principio hace un montón de años para hacer lo que son estos procesos, que justamente era uno de los chicos que hacía el taller de fotografía estenopeica, que es de los primeros que yo di, y con quien me empecé a juntar para trabajar con estos procesos. Y con lo que se reía era de los primeros lugares donde yo daba los talleres, que era, bueno, hacer un cuarto oscuro, no sé, en un baño, en un lugarcito chiquitito, tapando una ventanita, bueno, como sea, pero armarse un cuarto oscuro donde hubiese lugar. Eso, bueno, también después fui teniendo, no sé, en cada casa en la que vivía poder, bueno, una de las razones para elegir una casa, bueno, voy a alquilar tal casa, era que tuviera el espacio para poder armar un cuarto oscuro. Listo, porque es lo más importante. Para poder manejar el material y eso, pero nos reíamos de eso recordando que los primeros talleres sí era por ahí, había algún centro cultural acá en La Plata, pequeñísimo, y bueno, en algún bañito de cuartito pequeño, lo que sea, bueno, ahí se armaba el cuarto oscuro,
no sé, arriba de los no sé, de cosas que tenían así tipo de depósito, donde sea. Así que bueno, eso, nos recordábamos esa manera de trabajar, era, bueno, así con lo que había a mano, pero se trabajaba igual, ¿no? ¿No? Y también, revelar rollos de película es una cosa, pero hacer printing, darkroom printing, con un enlarger y los diferentes baths y, uno necesita espacio, no únicamente, y es caro también. Platinum Palladium es caro, pero montando un darkroom, it's not cheap. So, yeah. Yo creo que es Intrepid. Sí, yo creo que es Intrepid que ha hecho un darkroom enlarger que es pequeño, ¿verdad? No sé si lo han sacado ya o si todavía está en Kickstarter. Pero un fotógrafo, Dan Rubin, él hizo como, he tested it, y él hizo varios videos enseñando, y es pequeñito, pero para un 8x10 no funcionaba bien. So, están inventando cosas. Sí, eso es lo que te iba a decir, que también, bueno, o sea, también hay gente trabajando en nuevos proyectos al respecto, no es solamente como tomar por ahí, bueno, lo que teníamos de tal época, por ejemplo, la cámara que yo tengo ahí atrás, es de 1949, creo. Pero bueno, tenemos eso y tenemos estas que decís vos, las que nombrás, que son tanto como ampliadora y cámara. No, de que hay mucha gente, después hay mucha gente trabajando así con lo que son accesorios, porque bueno, en impresión 3D también, porque por ahí pasa que muchas veces muchas de estas cámaras tienen algún problema, se rompen, siempre pasa algo, entonces volviendo a ser como, o también lo que son elementos de laboratorio que están haciendo como mucho en eso, en impresión 3D, como para hacer, para reparar, y esos también, bueno, es eso, así, cosas nuevas y inventivas por todos lados. Yo te quería decir, si querías compartir lo que vos habías preparado una presentación. I did. Sí. A ver si me funciona aquí el share. Sí, estaba complicado el share, así que vamos a ver cómo nos va. Ahí está. Era más hablando de mi proceso y cómo empecé con fotografía. Ok. Ahí se ve. ¿Todo bien? Ok. Sí, se ve bien. ¿Ya? Ok. So, este fue 1984, yo tenía 11 años. Mi papá me dio mi primer cámara a los 11 añitos. Y estos son fotos de cuando yo empecé en fotografía. Y siempre me encantaba. Yo desde pequeñita siempre era artística. Más que nada yo dibujaba y pintaba. Pintura era lo que más que nada me gustaba hacer. Yo pintaba y dibujaba más hasta los
los 20, 20 y pico años, que entonces después de eso se me complicó la vida bastante, con niños y con trabajo y, siendo recién casada, y fue mucho más difícil poder dedicarme a mi arte, porque estuvimos haciendo una familia. Me imagino que le pasa, bastante artistas, específicamente las mujeres, no se pueden concentrar tanto en uno mismo. Tiene, especialmente cuando uno tiene hijos, y yo tengo hijos con problemas médicos. Especialmente cuando eran pequeños era bien difícil. Yo básicamente dejé de hacer todo arte, no pude hacer ningún arte. Después que los niños se pusieron un poquito más grandes, yo intenté empezar a pintar otra vez. Pero no funcionó, porque específicamente mi hijo, que era más pequeño, yo no podía acabar un cuadro sin tener deditos y manitos adentro de las pinturas. Yo dije, bueno, a mí siempre me encantaba la fotografía, siempre lo hice más como algo documentario, pero yo dije, bueno, es algo que me puedo expresar, y más que nada, que me encantaba, era un escape. Yo decía, yo voy a salir un ratico, voy a ir a tomar fotos, y me daba tiempo a dedicar, por fin, después de tantos años, a hacer algo para yo misma. Específicamente algo creativo, que era siempre algo que yo sentía mucho la falta de no tener. Esto fue hace, oh my gosh, como hace 15 años, como unos 15 años, y yo empecé con una cámara digital, porque es lo que estaba disponible. Y eso no duró mucho tiempo, porque, como yo había dicho anteriormente, era algo que yo no me sentía una conexión, me sentía bien artificial y no me podía conectar bien con lo que yo estaba haciendo fotos. Yo todavía tenía cámaras antiguas, y encontré donde poder. Bueno, lo que pasó es que conocí un amigo que él es un large format photographer, y él es el que me dijo que sí, que hay laboratorios que están que procesan los rollos, y porque con los niños y todo, y yo no tenía el acceso a las químicas en esa época. Yo enseguida empecé a hacer fotos analógicas otra vez, y fue algo completamente diferente. Y empecé a tomar fotos más de street photography, which was okay, pero no era algo que era mío, que yo me sentía que era algo que estaba hablando de las experiencias mías en realidad. Después de eso pasó varios años, y yo seguía tomando fotos y experimentando más con diferentes rollos, las características de los diferentes film stocks, los diferentes compañías de rollos.
y empecé a experimentar también con más alternative processes. Por ejemplo, esto es infrared film. En esta época también empecé a hacer más cosas creativas, como trabajando con diferentes cámaras, toy cameras como el Hoga y el Diana. Y haciendo también, trabajando con Polaroids y haciendo Polaroid lifts y trabajando con expired Polaroid. En esa época, Fujifilm todavía no había suspendido el pack film, so tiraba mucho pack film también. Y después de eso empecé a experimentar un poquito más con rollos que están procesados con special effects, experimental films, como Revelog. También estaba haciendo mucho multi-exposures, y estaba creando más fotos que tenía que ver con las experiencias que yo estaba teniendo. Ya en esta época estaba teniendo un poquito un midlife crisis. Me había divorciado y era un tiempo bastante difícil en mi vida. So, yo empecé a hacer mucho wandering, lo que nosotros decimos travel wandering, que es más como uno buscando uno mismo, especialmente siendo una mamá de tantos años y dedicándome tanto a los hijos y la familia y el trabajo y haciendo una casa. Uno se pierde especialmente como artista, y si no se está expresando. Fotografía me dejaba una manera de poder pensar y procesar la experiencia y las emociones que yo estaba teniendo. Yo viajé mucho, pasé 4 años tomando fotos de California, de todo el estado de California, Texas, Europa, y en eso estaba usando diferentes técnicas, filtros, expired film, and rollos de special effects. Ya después de eso empecé a enfocarme más en series que eran más proyectos. Estas son solo unas cuantas fotos de varias que tomé de mi papá. Están tomadas estos son instant films, Polaroid films. Empecé a hacer unos trabajos que eran de muchos años y more complex. También empecé a trabajar con una modelo, a hacer fotos conceptuales. Durante esta época también, que era difícil, yo tenía, I was going through struggles con depresión, y yo hice un trabajo bien grande también, que tiene que ver con mental health.
y estas eran algunas de las fotos que nosotros hicimos juntos. Y después de eso, como empezó el pandemic, como yo había dicho que no tenía acceso a poder ir al estudio, a ir al darkroom, yo empecé a hacer más experimentaciones con alternative processes. So, como habías dicho, Celi, yo empecé con cyanotype porque era el más fácil y no tiene, cyanotype doesn't have the tonal range de platinum palladium, pero es bastante forgiving porque no es tan costoso y puedes usar diferentes papeles. Era algo que era bastante fácil para yo hacer y era algo también que el color pegaba mucho con mucho de trabajo que yo había hecho con esta muchacha. Estas fotos que son varias, cuando yo las imprimí regular, como algo faltaba. Y cuando yo usé el cyanotype, el azul que como me pegó mucho con la imagen. Y me quedé fascinada y ya eso abrió el mundo de historical processes para mí. Entonces empecé a trabajar con platinum palladium. Como te había contado, la foto de mi hija fue tomado con un iPhone, pero lo procesé con platinum palladium. Igual con el otro, y eso es lo que estoy haciendo ahora. Estoy experimentando. Todavía estoy aprendiendo mucho, más que nada las cositas de the do's and don'ts, and aprendiendo con, ¿cómo se dice? Con errores, aprendiendo de los errores. Yo puse aquí también unos resources que me imagino que Pablo, los del festival lo van a poner, ellos lo van a poner en algún lugar para que poder verlos, pero hay muchos artistas que están trabajando en estos procesos, y también puse ahí el Label Tech que están en Europa, y Bostic and Sullivan me han dicho que ellos también que ellos hasta mandan a Asia, correo a Asia, so they're international. Y yo sé que usted conoce este website Alternative Photography. Ese website tiene tanta información que con ese website puedes aprender tanto. Tiene muchos recursos bien buenos. That's it. Lo hice como en 5 minutos. Listo. Ahí estamos. Bien, lo hice como en 5 minutos. No, sí, no, pero está re bueno ver ese camino, ¿no? Todo lo recorrido hasta ahora.
Y también pensando eso sí, de que siempre se ve, por ahí a mí me pasa lo mismo en mi trabajo, que, o sea, que en toda la parte de lo que es mi trabajo siempre está como, tiene que ver mucho esto, las experiencias personales, ¿no? Realmente yo lo usé bastante en ciertos, o sea, de hacer proyectos fotográficos en ciertos momentos que fueron como por ahí los más difíciles, ¿no? Eso encuentro también Sí, que eran lo más creativo, porque sí. es una terapia. El arte es una terapia. Y si es fotografía, otro tipo de arte es una manera no únicamente de poder expresarte de maneras que no son palabras, que a veces no tienes las palabras. No, claro. Es una manera también de procesar y a veces entender cosas que uno mismo, si no pasas por ese proceso, nunca lo vas a entender. Es un lenguaje. Sí, wow, sí, me quedo pensando un montón de cosas, sí, pues lo voy como ahí, como relacionando también en lo que son, lo que es mi trabajo, con respecto, sí, a eso, a que por ahí hay momentos por ahí que los veía como momentos que son como de esos bisagra o donde te pasa algo que por ahí son cosas muy fuertes y como que tengo hecho al respecto como bastantes trabajos que tienen que ver con esos momentos, ¿no? Y es, wow. Y no, la verdad que no podría, no sé, no podría haber hecho otra cosa en esos momentos, creo, ¿no? Como para poder atravesarlos mejor. Yeah. Yo cuando Sí. estaba pasando por ese momento bien difícil, era la única cosa que podía hacer, porque yo estaba media inútil, no podía hacer otra cosa. Y era algo que me ayudó bastante. Y, y me sigue ayudando siempre. Y es una Sí, manera siempre. de decir tu historia. Y no es necesariamente lo tienes que compartir con otros, pero solo teniéndolo para tú misma ayuda bastante. Sí, totalmente. Vamos a hacer el intento ahora de la compartida que había fallado un poquito cuando la estábamos probando técnicamente, pero bueno, si no, vamos a ver, I have crucemos los faith dedos. it's gonna work. Sí. Se había quedado cerrado, así que voy a reabrirlo y ahí, a ver así. Bueno, crucemos los dedos. No sé si se ve ahí. Sí, Se sí, ve. sí. Bueno, Yep. perfecto. Yo no lo estoy viendo. Pero bueno, creo que se está un poco colgado para mí, pero creo bueno, que se va a poder. Bueno, acá lo que había hecho una pequeña presentación de lo que es, bueno, lo que es mi trabajo, así como de una manera medio cronológica y también que tiene que ver con, bueno, algo de lo que iba a estar presentando en el festival, en lo que era lo presencial, en lo que era el taller presencial. Que bueno, una de las cosas que habíamos dicho era, bueno, de que el taller presencial al tener tan poquito tiempo, por ahí no íbamos a hablar tanto de lo que era la parte más teórica al respecto, sino que íbamos a ir derecho a la práctica. Bueno, este trabajo que estamos viendo acá, bueno, igual es parte de un trabajo que se llama Bosque Cerrado, que tiene que ver con una época en la que
yo me había mudado con mi familia, cuando todavía era adolescente, me había mudado a un lugar en las sierras de Tandil, a un lugar donde no había gente, así era el medio de la nada, y eso, bueno, más que nada, años después hice entonces un trabajo que yendo a la casa, esa es la casa que construimos con mi familia, y bueno, y este es el trabajo hecho entonces con fotografía estenopeica, con pinhole, que entonces había trabajado en este caso con la cajita de fósforos, con la Matchbox, con ese tipo de cámara que es la cámara más rudimentaria que hay, y bueno, me gustaba más que nada para darle como esa idea medio del sueño que tiene, ¿no? Estaba trabajando con película de cine y en ese entonces, y la cámara esta de cajita de fósforos que me gusta, que es tan angular que deforma absolutamente todo, más que nada lo que está cerca de los bordes. Me parece re interesante esta camarita, y yo la usé durante mucho tiempo, y además también con el tema de que el marco de recorte está hecho por mí, entonces está todo, se ven esos bordes que se ven ahí de lo que es de que está recortado el cartón que hace de marco de recorte de cada uno de los fotogramas, ¿no? Así que eso era uno de los trabajos. A ver si vamos al siguiente. Ya lo vamos a pasar. A ver si quiere pasar. Me está como complicando. Me aparecen, bueno, voy a dejar voy a dejar de compartir un segundo para acomodarlo bien para que lo pueda pasar. Ahí está. Ahí está. Así lo acomodo para que lo podamos ver bien. Así más chiquitito. Me aparecen como muchas barritas entre medio. Bueno, vamos de nuevo entonces. Trataste de hacer el window, share screen and then window. Ahí, a ver, ahí voy otra vez. Ahí lo tenemos. Ahí está. Yeah. Eso, yo lo que quería hacer era esto, poder avanzar a la siguiente y no... Ah, sí. Porque solo... Sí. Dale a la... Perdona, dale a la... Sí. Al lado del cuadrado del medio, a la siguiente. Al lado... De la X. Ahí está. Al lado del cuadrado. Pues, ¿dónde está? A este, sí. Hay como una flecha, como un play. ¿No lo ves? Como... Sí, me lo está tapando otra cosa. Que justo me lo está tapando. Y vemos que estás dándole a la X roja. No le estoy dando. Estoy con el del play, pero no sé por qué no... Vale, es que aquí se está marcando la X roja todo el rato. Sí, no sé qué pasa. Bueno, a ver, voy a dejar de compartir y ya paso a la siguiente. Sí, deja de compartir, pasa a la siguiente y vuelve a compartir. Dale, muy bien. Gracias. Bueno. Ahora, correcto. Ahí está. A ver ahí. Ahí nos está viendo. Ahí sí. Bien. Sí, está bastante colgado. Bueno, y como decía acá, sí, solo se está haciendo eso de como que se estuviera haciendo clic ahí. Pero bueno, como les decía, acá hay otros trabajos, también hechos ya con fotografía estenopeica, pero ya después lo siguiente que había empezado a hacer era trabajar directamente con lo que es las cámaras de homography, las de homography, pero estenopeicas. Y esta era una de las que había hecho, porque había hecho una serie en el 2019 que se llamaba El Cuerpo Roto,
que tiene que ver con un momento así bastante malo de salud que estuve pasando y bueno, en ese momento todo o sea, la fotografía en ese momento me acompañó siempre y salió este proyecto en el que tenemos, por ejemplo, bueno, esta es una de las fotos luego cuando ya había pasado toda la situación esta y entonces es una de las fotos en las que esto es como una serie de tres, después no tengo las otras, pero en las que supuestamente era como que saltaba por la ventana, pero como algo, como si fuera un rito así como de paso a una nueva época, sería luego de todo lo que había pasado. No era como algo, no lo veía como algo por ahí negativo, porque había mucha gente que me decía que era como bastante negativo lo que le encontraban a que estuviera saltando por la ventana, pero yo decía que para mí me parecía algo como para pasar a otro momento, ¿no? Así que y vamos a seguir con... Y ahí está, bueno, y esta otra imagen esta es como la más, como la principal de lo que es esta serie de Cuerpo Roto, que es un colodión que hice un tiempo antes de que, o sea, es una placa al colodión, pero que había hecho mucho tiempo antes de que yo supiera de que estaba mal de salud y que salió así como toda muy maltrecha, y fue muy loco porque lo había hecho muchos meses antes y quedó así como, bueno, la guardé, dijo que era como, mira cómo quedó, un desastre. Y finalmente como que cuando empiezo a hacer la serie esta, unos meses después, como que cobró otro significado y la incorporé, ¿no? La había incorporado a este trabajo. No quiere. Bien. Y otra de las... A ver, otra de las que iba a compartir acá. Se me ha perdido. Eso. Bueno, y esta es de la época que había empezado a trabajar con... Es de la época que había empezado a trabajar con procesos alternativos. Es algo como que es viejísimo, o sea, viejísimo, va hace un par de años, de cuando recién había arrancado, y que bueno, que salían los primeros cianotipos y decíamos, uy, qué bien, están saliendo y todo. Y una de las cosas que más me fascinaba era el tema de que se podía decidir dónde era que iba esa capa fotosensible y dónde... o sea, decidir dónde iba a aparecer imagen y dónde no, a pesar del negativo que teníamos, y eso la verdad me pareció fascinante de la técnica, y ese era uno de los primeros trabajos, ¿no? Acá también estaba trabajando ya con lo que es, después de como que fuimos viendo el trabajo de lo que son los tonalizados, de cambiarle la tonalidad a los cianotipos. Esto del original es una fotografía estenopeica, que le hice a uno de mis amigos, alumnos, y después fue copiada en cianotipo y tonalizada. En este caso teníamos, esto es un retrato que le hice a mi hermana, también parte de esta serie que decíamos lo de Bosque Cerrado, ¿no? Que teníamos una doble exposición. Sí se ve bien, ¿no? La doble exposición, sí, genial. Por estoy viendo chiquitita ahí arriba. Sí, sí. Sí, genial. Y también ahora ahí copiada en cianotipo, y era
una doble exposición también de lo que era, bueno, mi hermana también era más pequeña que yo cuando fuimos a vivir a este lugar ahí en el medio de la nada, y bueno, y ahí años después le hice ese retrato, ¿no? Acá pasando un poco ya lo que es la parte así, labor docente, este es un trabajo que habíamos hecho porque, bueno, después con el taller como que empezamos a viajar, ¿no? El taller lo empecé a llevar a distintos lugares y en este caso había ido con un grupo que se llama Cámara Viajera, que es de acá de Argentina. Fuimos a Jujuy, que es una provincia que está bien al norte, y fuimos a hacer ese trabajo en una escuela. Hicimos un taller de estenopeica y ese taller de cianotipo en el que hicieron en realidad los niños de ahí de la escuela sus siluetas en cianotipo. Así que esas experiencias así colectivas me parecen como, no sé, increíbles. En un momento me acuerdo que habíamos hecho, el paisaje del lugar era espectacular, es así, había cerros, era así como bastante como desértico, para contarte más o menos cómo es, y en un momento hicimos como la cámara oscura adentro de la escuela, o sea, cerrar el salón así de la escuela y que se vea la cámara oscura. O sea, ahí adentro para explicar el funcionamiento y que se vea dentro de la escuela así invertido todo lo que eran los cerros, ese fue una de las cosas fuertísimo, la verdad. Una experiencia impresionante. Ahí y la emoción también, ¿no? De descubrir esto, de cómo funcionaba la cámara para los chicos. Bueno, después acá hay algunas otras cosas como trabajos en tela, distintas, así como que voy mostrando como distintas cositas como para que se vean cosas que teníamos a mano, trabajar con lo que había a mano, como ropa, pedazos de ropa vieja que ya no servía, y trabajarlo con el cianotipo, que también, y esas son todas cosas así que surgieron en lo que era la pandemia, que me puse a experimentar bastante sobre distintos soportes. Como por ejemplo, esa es una foto que es la que estoy mostrando ahora, la del pantalón. Es uno que había salido a caminar precisamente por la Sierra de Tandil, pero hace años, hace un montón de años, cuando todavía vivía ahí. Y como que yo me sentía bastante, en ese entonces, como bastante atrapada en ese lugar, y me encuentro con ese pantalón ahí enganchado en la sierra, en ese alambre. Y bueno, esa foto, la verdad, wow, siempre fuerte. que tiene su historia. Bueno, también había probado eso, la había copiado en esa tela, ¿no? Y estos eran, yo la única vez que viví fuera de Argentina, viví en Monterrey, en México, ¿no? Y entonces había estado haciendo como una serie de postales de ahí del lugar de Monterrey, pero no me convencían mucho, las empecé a como que los distintos fotos que había tomado las empezaba a superponer unas con otras de distintos paisajes de ahí, y esa es una de los de las experiencias que había hecho con estas dobles exposiciones, pero ya hechas con los mismos negativos, directamente como superponiendo negativos y copiándolos en cianotipo. Y esto es otra de esas postales de Monterrey, pero ya que la había hecho en vidrio. En vidrio en cianotipo, porque te digo, en la pandemia más que nada lo que estuve probando, más que nada en cuanto a técnicas, es soportes porque, bueno, más que nada por una cuestión de necesidad, de que no se conseguían demasiadas cosas, y bueno, entonces, bueno, no sé, empecé a hacer, bueno, vidrio, los antotipos, como también la copia de la clorofila, todas técnicas que yo no probaba mucho, que no las usaba ni para mi trabajo personal, ni las veíamos demasiado en los talleres, y en esa oportunidad, como bueno, con eso de decir, bueno, trabajemos con lo que hay en casa, a mano, qué se puede hacer como para, no sé, que lo único que por ahí tengas que pedirte sea un kit de cianotipo, que acá, bueno, lo que teníamos, vos nombrabas hace un rato a Bostic and Sullivan, y acá tenemos en Argentina, por suerte, un proveedor de kits para distintos procesos que se llama Archemy,
que la verdad que nos salvó un montón, hace años que nos viene salvando con este tema porque resuelve la parte de preparar los químicos. No es como que hay que ir y comprarlos sueltos, sino que directamente ya podés conseguirlos como listos para trabajar, y la verdad que Artemi es fantástico acá. Y bien, y esto que estamos viendo ahora es ya a lo que iba con el tema de lo que iba a ser el tema del taller presencial, ¿no? Que iba a ser trabajar con la placa radiográfica, y ahí tengo como distintas copias hechas en a partir de las placas radiográficas, y esa era como la idea del taller, o sea, hacer algunas tomas con placa radiográfica y después copiarlas. Hay algunas que están copiadas en cianotipo y otras que están copiadas en lo que es Van Dyke Brown. Y en ese caso, esta que estoy mostrando acá también es una placa radiográfica que está hecha, bueno, con la cámara que les mostré anteriormente, que la tenía ahí atrás, y está copiado sobre tela. Y lo que me gusta mucho, bueno, las telas de algodón que dan muchísima definición, que dan mejor gama tonal, me encanta eso. Y bueno, y además de que el negativo, al ser hecho, o sea, al ser así fotográfico, da muchísima calidad. Acá esto ya es sobre papel de gelatina de plata, con estas placas radiográficas. Y acá también estuve experimentando distintos papeles en los que te cambia muchísimo cómo es que quedan, si es un papel, si son papeles de algodón, si son, siempre trabajando con el mismo tipo de placa, ¿no? Que te cambia cómo se ve, si es papel de algodón, si es un papel de celulosa, si estás trabajando con cianotipo, si estás trabajando con Van Dyke, que bueno, eran como todas las distintas cosas que íbamos a estar viendo, que quedan con distintos resultados. Y bueno, y acá, para terminar, iba a mostrar, hablando por ahí esto, más que nada para hablar un poquito de estos soportes alternativos, como que no quise hacer como una presentación de lo que es, bueno, de cuál era mi trabajo específicamente, sino de distintos como experimentos que había hecho a partir de negativos que tenían que ver con mi trabajo. Y en este caso acá era otra de las cosas que íbamos a ver presencialmente, era el tema del cianolumen, que era combinar papeles fotográficos de gelatina de plata, generalmente vencidos, que no nos sirven para usarlos en otras cosas, que eran como para reciclarlos de alguna manera, y aprovechar de que cuando se exponen a la luz se van poniendo de algún tipo van tomando cierta coloración, combinarlos con lo que es el cianotipo. Y eso es el trabajo que están viendo. Es el que vieron anteriormente, el del cuerpo roto, el colodión, pero copiado ahora sobre esta técnica de cianolumen. Acá es otra también que es de esta misma serie, la del cuerpo roto, pero hechas sobre estos papeles fotográficos, combinando cianotipo y esos papeles. Y otra más también que era de esa serie. Y esa que es, bueno, la que se está exponiendo ahora en lo que es una de las muestras en el festival, que esto ya es Van Dyke Brown sobre también los papeles fotográficos vencidos. Que se combinan entonces los colores de ambos. Y también seguí copiando lo que era parte de esta serie. Bien, y para finalizar les mostraba así estos dos antotipos, que también fueron cosas que nunca, la verdad que no le había prestado mucha atención, las hacía principalmente para los talleres y después me empezaron a interesar en lo que era el encierro, la cuarentena, empezar a trabajar con estos elementos porque es lo que hay a mano para trabajar, de que muchas cosas que tenemos a mano son fotosensibles, y la verdad que eso fue como un aprendizaje enorme. Sí, bien. No me quedó tan mal la presentación porque sí, tenía miedo que se colgara porque... pero bueno, eso es... Sí. Voy a cortar acá. Bueno, creo que tendríamos que ir cerrando. Sí, ahí... Sí. Ya tendríamos que ir cerrando. No sé si vos querías agregar algo al respecto, vos, Papi.
Le quiero dar gracias a Pablo y Laura por invitarnos a hablar de lo que quería hacer. A ti, Pati, a ustedes dos por colaborar con nosotros y por estar, aunque no estén aquí físicamente. Creo que la conversación ha sido impresionante. Yo no estaba aquí porque estaba en la oficina para estar con todo al mismo tiempo, pero ha sido súper enriquecedor y súper interesante. En el momento en que yo sabía que ustedes venían y tenía esta idea de la posibilidad de hacer esta conversación, he pensado que al principio el experimental es eso, una experiencia de vivir, de compartir, de crear conjuntamente, y creo que ustedes representan perfectamente eso, más allá de las adversidades, de las dificultades de venir y todo, con una llamada, con un mensaje, con un discurso, con una idea, de esta idea de compartir, han empezado a generar un vínculo, que ese vínculo genera otras cosas, ¿no? Y este es un punto de encuentro mundial, y este es el ejemplo perfecto de cómo el diálogo empieza, fluye y crece con el tiempo. Así que agradecerles muchísimo a ustedes por cómo se han comprometido con esta idea y con este trabajo para desarrollarlo. Creo que llega realmente a toda nuestra gente, a nuestro corazón, con la apertura que nos han explicado su vida y su trabajo, y creo que hemos aprendido un montón sobre cómo es hacer fotografía experimental en distintos países. Como les decía antes, esperamos realmente que el año que viene la situación sea mejor y que podamos recuperar vuestros talleres y tenerlas aquí dando una semanita de verano. Qué bueno. Y más que nada las amistades. Que hasta no está solo participando virtual este año, y ya yo he hecho amistad muy bien, muy fuerte. Voy a dormir la siesta porque me imagino que vais a estar cansadas, porque es muy temprano allá. Sí, es muy temprano. Yo no he dormido, yo ni puedo hablar, estoy toda enredada. Bueno, gracias por invitarnos. Las queremos. Cuidaros. Bueno, nos estamos viendo. Gracias. Nos vemos. Adiós. Gracias. Chao, amigos.